Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes compartiéndoles esta maravillosa lección. Continuamos estudiando Primera y Segunda a los Corintios y estamos en la lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo. En la lección que vamos a estar estudiando, ese poder maravilloso de esa resurrección que nos da oportunidad de una vida mucho más cerca a nuestro Salvador. Dice el versículo para memorizar, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Primera de Corintios 15, 14 y 17. Es fascinante considerar que incluso en su época Pablo tuviera que lidiar con quienes negaban la resurrección de los muertos. La gente de entonces veía lo que la muerte le hacía al cuerpo humano. Sabían cómo el cadáver terminaba convirtiéndose en polvo. También sabían que las personas que habían muerto llevaban mucho tiempo en esa condición. En la mayoría de los casos, más tiempo que el que habían vivido. La resurrección de los muertos no les parecía más plausible entonces que a la mayoría de las personas actualmente. Ese debe haber sido uno de los temas que Pablo estaba abordando. Y también era crucial, pues, si Jesús no resucitó, no es quien dijo ser, la cruz no tuvo ningún efecto y el precio de nuestros pecados no ha sido pagado. En ese caso, solo nos quedaría la desesperación. Pero nuestro Señor ha resucitado, ha ascendido al cielo y volverá para llevarnos a casa. Y esta semana, mis queridos, nos concentraremos en 1 Corintios 15 y lo que enseña acerca de la resurrección de Cristo, influenciados por la cosmovisión pagana que los rodeaba. Algunos en Corinto decían que no había resurrección. En respuesta, Pablo afirma la resurrección de Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Y mis queridos, vamos a estudiarla, vamos a ver que sí hubo una resurrección y es nuestra única esperanza. Según la filosofía griega, basada en las teorías platónicas, el cuerpo esencialmente malo es tan solo la cárcel de un alma inmortal. Con este pensamiento, ¿qué sentido tenía la resurrección del cuerpo para los griegos o los romanos? Por esta razón, un sector de la iglesia de Corinto rechazaba la existencia de la resurrección. Pablo aborda este problema en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. No es un asunto baladí. La resurrección está íntimamente ligada a la salvación. Si no hay resurrección, tiene sentido la predicación del Evangelio. Y esto lo vamos a ver en el estudio de esta semana, mis queridos. Cuán importante es saber que Jesús resucitó. La resurrección de Jesús fue la resurrección un hecho histórico. Lo vamos a ver en 1 Corintios 15, 1 al 11. Las consecuencias de la resurrección de Jesús. Y si Cristo no hubiese resucitado, nos dice en 1 Corintios 15, 12 al 19, que hubiera pasado. Igual, ¿qué garantiza la resurrección en 1 Corintios 15, 20 al 34? Nuestra resurrección. ¿Con qué cuerpo resucitaremos en 1 Corintios 15, 35 al 49? ¿Y cuándo resucitaremos en 1 Corintios 15, 50 al 58? Y mi querido, todas estas preguntas las vamos a estar respondiendo a medida que estemos estudiando esta lección y podemos entender mejor este tema de el poder de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver la resurrección de Jesús. Vamos a ver de qué trata esta resurrección y vamos así poder entender un poquito más. La pregunta, ¿fue la resurrección un hecho histórico? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibís, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 al 4. Mi querido, si tenías duda, la Biblia es clara. Dice que Él fue sepultado y que iba a resucitar. Y dice que antes de abordar las dudas que los corintios tenían sobre la resurrección,
Pablo les recuerda cómo actúa el Evangelio en 1 Corintios 15, 1 y 2. Y le dice allí que se predica primero el Evangelio, se recibe, se persevera en él y se obtiene la salvación. ¿Y en qué consiste el Evangelio que se predica? 1 Corintios 15, 3 al 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado por nuestros pecados y que Cristo resucitó al tercer día. ¿Y cómo sabemos que la resurrección fue un hecho histórico? Quienes vieron a Jesús resucitado en 1 Corintios 15, 5 al 8, dice que Pedro y los 12 apóstoles lo vieron, más de 500 hermanos lo vieron, Jacobo y los apóstoles, Pablo y el abortivo. Pablo deja claro que el Evangelio es obra del Dios realizada conforme a las Escrituras, es decir, es un plan predicho de antemano en el cual la resurrección juega un papel fundamental. ¿Alguien tiene dudas? Que pregunta a los testigos que aún estaban vivos en esos momentos. Mis queridos, hubieron muchos testigos vivos que pudieron decir, hemos visto a Jesús resucitado, aquel que había sido crucificado, que había muerto en la cruz del Calvario. Por mis pecados estaba vivo. Y muchos testigos pudieron decir que sí. Las consecuencias de la resurrección de Jesús, vamos a hablarlas. Y si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hubiera pasado? Dice allá en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Hubiera sido pérdida de tiempo, mis queridos, el nosotros hablar del Evangelio. Dice, negar las posibilidades de la resurrección genera una inconsistencia con la fe cristiana, ya que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Jesús no resucitó, miren lo que pasa, la predicación del Evangelio es vana, sería vacía, sin sentido. En 1 Corintios 15, 14, la primera parte, sería nuestra fe en vana, vacía de sentido. En el 14, versículo 14 y el versículo 17 de 1 Corintios 15. Somos falsos testigos, mis queridos. Allí en 1 Corintios 15, 15. Y todavía estamos en nuestros pecados. Qué terrible sería esto si Cristo no hubiera resucitado. Los que han muerto ya no volverían a la vida en 1 Corintios 15, 18. Sin la resurrección, Jesús es solo un hombre justo, asesinado sin motivo, pero incapaz de salvar. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. En 1 Corintios 15, 20, tenemos un Salvador vivo. Por esta razón, el Evangelio tiene sentido. También nuestra fe. Somos testigos fieles. Nuestros pecados están perdonados y los muertos en Cristo volverán a vivir, mis queridos. Qué bonito va a ser ese momento. A pesar de todo lo que se ha querido decir, el hecho de que Cristo murió, resucitó, nos da una oportunidad de salvación. Mis queridos, ¿qué garantiza la resurrección? Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. 1 Corintios 15, 20. El primer hecho que queda garantizado por la resurrección de que Jesús es que los que hayamos aceptado el plan de salvación desde Adán hasta el fin del mundo, si morimos, volveremos a vivir. Palabra de Dios en 1 Corintios 15, 20 al 23. ¿Qué ocurrirá después de nuestra resurrección? Al derrotar a la muerte, Jesús habrá vencido a todos sus enemigos. Luego Jesús someterá todo al Padre para que Dios sea todo en todos, en 1 Corintios 15, 24 y 28. Además de estas garantías futuras, Pablo nos da dos garantías que afectan nuestra vida diaria. Miren, 1 Corintios 15, 30 a 33, vale la pena predicar el Evangelio, aunque esto implique sufrimientos y peligro. Y segundo, vale la pena vivir una vida coherente con los principios bíblicos. Eso nos garantiza la salvación. Nuestra resurrección, mis queridos, vamos a ver cómo va a ser, con qué cuerpo resucitaremos. Así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así es que 1 Corintios 15, 42
nos da estas analogías sobre el cuerpo resucitado. Dice cuerpos vegetales en 1 Corintios 15, 35 al 38. Se siembra una semilla, se cosecha un cereal y Dios da a cada vegetal el cuerpo que Él quiere. Los cuerpos físicos, mis queridos, cuerpos de hombres, cuerpos de animales, cuerpos de peces, cuerpos de aves, cuerpos celestiales, la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, cada uno su gloria, brillo. En la que sí, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo actual y el resucitado? Les decimos que el cuerpo actual es un cuerpo corrupto, deshonroso, débil, animal, pero el cuerpo resucitado es incorrupto, glorioso, poderoso y espiritual. Adán tuvo un cuerpo terrenal, el segundo Adán, Jesús, uno celestial. En la resurrección nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo, es decir, incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual y celestial. En 1 Corintios 15, 45 al 49 nos habla bien claro de cómo va a ser ese momento. Cuando resucitaremos, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En 1 Corintios 15, 51, antes de determinar el momento de la resurrección y lo que ocurrirá con nuestros cuerpos en ese momento, Pablo indica que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Significa esto que no tendremos un cuerpo físico tras la resurrección? La expresión carne y sangre siempre se usa como sinónimo de persona. En Mateo 16, 17, en Gálatas 1, 16, Efesios 6, 12, Hebreos 2, 14. Pablo está haciendo aquí un paralelismo. Habitantes de la tierra, corrupción. Habitantes del cielo, incorrupción. Aquí tenemos un cuerpo que se corrompe y que por lo tanto no podremos llevar al cielo. En la segunda venida, el cuerpo que se ha corrompido se transformará en un cuerpo incorruptible, igual al cuerpo con el que Jesús resucitó. En 1 Corintios 15, 51 al 55 y Lucas 24, 36 al 40. Para los que duermen en Jesús, la sensación será que ha pasado solo un instante. Hace un segundo sintieron el frío de la muerte y ahora ya están viendo a Jesús viniendo en gloria, ¿verdad? Qué bonito ese momento allí en 1 Corintios 15, 52, cuando podamos nosotros ver a nuestros amados allí resucitando. Mis queridos, dice Elena G. de White, en la fe por la cual vivo, dice allá, la resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen con él. Qué bonito saber eso, ¿verdad? Una muestra de todos los que duermen con él. Y dice que el cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz, eran familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duermen en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos del mismo modo como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal, perdón. No obstante, en su cuerpo resucitado y glorificado, se conservará perfectamente su identidad individual y reconoceremos en el rostro radiante con la luz reflejada del rostro de Jesús los rasgos de los que amamos. Qué bonito será ese momento, poder reconocer los rasgos de los que amamos, ¿verdad? La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron vestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando, victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria. Entonces los santos vivos, los resucitados, elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con las marcas de la enfermedad y de la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. Allí en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Oh, qué glorioso encuentro. Los amigos desunidos por la muerte volvieron a unirse para no separarse nunca jamás. Nos dice la historia de la redención, página 361. Qué bonito momento, mis queridos, va a ser ese donde tú y yo podamos reunirnos con aquellos que perdimos aquí, poder morar en la Canaán celestial, poder glorificar a nuestro Dios, porque Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos una oportunidad de salvación. Oramos. Amante Padre, te damos la gracia por la poderosa resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque murió allí, pero nos dio la oportunidad de salvación al resucitar al tercer día. Al darnos esa oportunidad, nosotros tenemos el derecho de también poder ser vivificados cuando Él venga en gloria y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Quédate con nosotros, transforma nuestras vidas, ayúdanos a buscar la forma de acercarnos más a ti. Y gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición. Y gracias por habernos dado esta tu lección para comprenderla. Quédate con nosotros y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, te comparto esta página. Búscame en las siguientes plataformas. En YouTube me puedes buscar a través de mi nombre, Joseph Class. Te puedes suscribir a mi canal y también puedes escuchar la lección a través de Spotify, Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. En sus respectivos buscadores, escribes lección de escuela sabática, comentario, te registras y siempre vas a recibir esta lección para que la puedas escuchar a diario, la puedas compartir con otros en la ancha faz de la tierra. Mi querido, como siempre, Dios te bendiga y te guarde. Ricas bendiciones para ti.